Bien, vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Este mensaje que vamos a transmitir, que les voy a enseñar, perdón, es un mensaje básico, ¿ya? Es básico. 28, versículo 19. Entonces lo que les voy a enseñar es algo básico que ustedes deberían saber, que deberían dominar. Sería bueno que cuando vengan traten de traer un cuaderno y lápiz para anotar apuntes, porque va a llegar un momento que ustedes van a tener que trasvasijar lo que yo les estoy enseñando. Entonces cuando ustedes también transmiten este mensaje, tienen que tener, ¿cómo se dice? Apuntes. Porque uno aprende rápido, pero a veces los apuntes uno se los olvida. Entonces es bueno tener apuntes. O por último, no sé, pueden escuchar este audio por internet y después lo pueden ir anotando. Por ejemplo, a mí me cuesta anotar apuntes. Yo escucho los audios después y también voy anotando cosas. O es más fácil para mí anotar apuntes en el computador. Cada uno tiene su estilo. Pero traten de, lo que les voy a transmitir, traten después de anotar apuntes, porque ustedes van a tener que después trasvasijar esto, poder enseñar y tener un respaldo con estos versículos, ¿ya? Entonces, Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Anaís, ¿lo puedes leer, por favor? Ya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, este versículo lo vamos a desglosar, ¿de acuerdo? Primeramente, esto lo vamos a ver después, pero ¿qué es un discípulo? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero ahora me voy a enfocar en algo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Qué es el nombre? ¿Qué entiendes tú, Gabelo, por nombre? ¿Cómo se hace llamar a alguien? Ya. Una identidad. Una identidad. Una identificación. Por ejemplo, sería, yo le voy a poner nombre a una persona según sus características. Sí. Correcto. Por ejemplo, Moisés fue encontrado En las aguas. Salvado de las Moisés, ¿sabe lo que significa? Salvado de las aguas. Salvado de las aguas. Es como una característica porque lo vieron en esa situación. Josué. Josué, no me acuerdo lo que significa. Jesús. Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. De repente uno pone nombres según las características que tenga esa persona o por la situación, como fue en este caso Moisés. Daniel también. Daniel significa juicio de Dios, si no me equivoco. Benjamín creo que se llama hijo de consolación. Sí. Bueno, asimismo de repente cuando uno pone apodos, de repente uno ve una persona que es gorda y uno le dice, Gordo. oye gordo, ven para acá. O cuando uno ve que una persona es muy delgada, le dicen, oye flaco, ven para acá. ¿Y el ángel Gabriel? ¿El ángel Gabriel cómo? ¿Qué significa? ¿Gabriel? Sí. Ah, No sé, hay que no verlo. sé. Gabriel significa ángel, pues, ¿no? No. Sí, Hay que buscar por internet. Busquemos en Wikipedia. Busca significado de Gabriel. Bien, pero ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿qué es nombre? Es el carácter o descripción de una persona, características de una persona. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, ¿de acuerdo? Yo les quiero pedir que ustedes puedan ir a Éxodo. En el Antiguo Testamento viene Génesis, después viene Éxodo. ¿Qué significa? La fuerza y el poder de Dios. La fuerza y el poder de Dios. No tengo ni Belén. idea. ¿Qué significa Belén? ¿Belén? Por Casa del Pan. Muy bien. Casa de Belén. Bien. Casa del Estamos Pan, bien. Casa del Pan. Casa del Pan. Ay, ¿Qué significa Freddy? Freddy. Freddy Turbina. No sé, no tengo idea. ¿Cuánto era? Ya, Génesis, Éxodo, en Éxodo capítulo 34, versículo 14. Capítulo 34, versículo 14. ¿Hay una película que se llama Éxodo? Sí. ¿Éxodo qué significa? Éxodo, ¿Cómo era? Pero significa, es como pueblo buscando una casa, una cosa así. Pero salida. Éxodo 34. sí, versículo
16. 14. 14. Yo boté todos mis apuntes de Éxodo. Ya, Gabelo, lee el versículo. Aquí, por favor, pongan atención. Lee el versículo 14. Vamos a ver esto de nombre. Nombre era una característica de una persona, ¿cierto? Entonces, léelo, Gabelo. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre No, es, no, ¿No ese es? ¿Ese es? Sí. cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ya, aquí está hablando de una característica de Dios. ¿Dios cómo es? Celoso. Celoso. Tu celo me consume. No es un celo distinto a los que estos celos de pareja. Este es un celo distinto. ¿Ya? Pero aquí podemos ver, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso. celoso. Entonces está hablando que Dios es Celoso. celoso. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios no quiere que nosotros adoremos a otros dioses. Él es celoso, no quiere que adoren a otros dioses, sino que Él quiere que lo adoren a Él, que lo sigan a Él. A ver, otro ejemplo de nombre. Pueden buscar ustedes, chicos, Isaías. Isaías, aquí está más difícil. ¿Dónde está Isaías, Naisa, que nos puede ayudar? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento viene, si no me equivoco, Está Después de Cantares. a ver, Génesis, Éxodo, después de Salmos, Salmo, Proverbios, Cantares, Isaías, sí. Isaías. Después de Proverbios, porque Sí. viene Salmos, Después de Proverbios, Cantares. sí, Después de Salmos, Y Eclesiastés. Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, E Isaías. Isaías. ¿Sabías cuánto? Isaías, Era un profeta, ¿verdad? sí, Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo se llama? Después les voy a pedir que esto, por favor, lo vuelvan a escuchar por internet y saquen los apuntes, anótenlo, porque esto después ustedes lo van a tener que enseñar. Isaías capítulo 9, Versículo 6. versículo 6. Entonces, Poblete, ¿lo puedes leer tú, por favor? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Fíjate, porque un niño es nacido. Si no mal me equivoco, aquí está hablando de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el que dice y el principado Hijo sobre no dado su. se refiere a lo de la Virgen María. ¿Cómo? Cuando dice hijo no nos es dado. Ah, no. Bueno, aquí habla que nació un niño. No, no, ¿Qué van a porque hacer? yo pensé que decía hijo no es dado. Entonces yo pensé que porque Jesús nació en la Virgen María, po. Ujú. Entonces al final lo envió Dios, no lo humano, por así decirlo. Exacto. Yo tengo entendido que hay estudios que hay mujeres que han quedado embarazadas sin tener intimidad, pero todas nacen mujeres, ninguno nace hombre. Entonces acá es como algo sobrenatural, que quedó embarazada sin tener intimidad, pero nació hombre. Ya, aquí quiero fijarme en algo. Me cuesta un poco leer esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, ya aquí, punto coma, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Características de Dios o características de Jesús. Admirable, o sea que Él es admirable. Jesús es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Características. A ver, otro ejemplo más de nombre. Vayan en el Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 1. Dije que hoy día vamos a ocupar harto la Biblia, pero esto anótenlo después, por favor. Mateo, capítulo 1, versículo 23. 21. 21. Dije que Mateo 1, ¿cierto? Sí. Ya. Léelo, Gabelo, el 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Tú sabes lo que significa Jesús? Salvación. Salvador. Salvador, es como Salvador. enviado. Salvador. 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 Entonces está hablando otra sí, característica, que Jesús, su característica es que es Salvador.
Y me sale en mayúscula aquí. ¿Sale en mayúscula? Sí, aquí también. Interesante. A ver, Abajo también sale 23. vamos a ver 3 ejemplos más. Pero para que entiendan las características, nombre es una característica. Vimos las características de Dios, características de Jesús. Dios es celoso, príncipe de paz, consejero, admirable. A ver, veamos otro más. Hechos. Viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos, el 4º capítulo. Se lo aprendió, bro. Sí. Versículo 36. Hechos, 4º capítulo, versículo Me queda caleta. 36. Bien. ¿Lo puedes leer tú, Luis, por favor? Entonces José, al que los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural De Chipre. Chipre. Aquí dice Bernabé, ¿qué significa? Hijo de consolación. Hijo de consolación. Ahora, a ver, aquí vamos a ver los últimos 2 ejemplos. Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis. Entonces Bernabé es lo mismo que Benjamín. Benjamín. Tiene el mismo significado. Ahí debe haber una diferencia. Porque, a ver, hijo de consolación es Bernabé y sé que Benjamín era algo parecido, como hijo de Significa consolación. Es que puede Sí, ser revelación. porque Eliseba, por ejemplo, la esposa de Aarón, Ujú. sale que Eliseba puede ser Elizabeth o... no me acuerdo qué otro nombre, pero Eliseba y Elizabeth es lo mismo. Puede ser que sea lo mismo. Lo voy a averiguar, lo digo el otro martes. Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo Benjamín significa hijo de virtud. hijo de virtud. 19, versículo 11 al 16. Mejor vamos a leer solamente el 11, ¿ya? Por tiempo. Lo voy a leer yo. Entonces, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba, ¿qué cosa? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. O sea, otra característica de Dios es que es fiel Y verdadero. y verdadero. Son características de nombre. Ahora, esto no lo busquen, pero más o menos para que lo tengan presente. En Génesis, en el capítulo 2, no lo busquen, pero se lo voy a decir. Dios le mandó a Adán que le pusiera nombre a los animales. Ujú. Entonces a Adán le puso nombre a cada animal según su característica. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengan presente. Ahora, yo quiero que vayan de nuevo al Evangelio de Mateo, pero el capítulo 28, versículo 19. Hoy día sí que estamos ocupando la Biblia. Ya, pero vimos todos los ejemplos de nombre, ¿cierto? Nombre es una característica de una persona, en este caso estamos viendo la característica de Dios. Ahora, Mateo 28, versículo 19. ¿Qué ven ahora con todo lo que les dije? ¿Qué notan? Que tiene características de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Amén. Sí, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y el nombre significa características de una persona, ¿cierto? Dice, bautizándolos en el nombre del, Padre. o sea, bautízalo en las características del Padre. Padre, bautízalo en las características Del Hijo. del Hijo y bautízalo en las características del Espíritu Santo. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces eso significa nombre, características. Entonces, bautizarlo es la característica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. ¿Vamos bien? Ujú. ¿Se entiende? Ya, entonces ahora lo vamos a desglosar aún más esto. Dijimos que eran 3 cosas que teníamos que desglosar. Una era el nombre, otro era discípulo y otro era bautismo, lo que sale acá. Entonces, ahora vamos a ver, dice, bautizándolos. ¿Qué significaba bautizar? Y esto es un tema que yo ya he tratado con anticipación, pero aquí lo vamos a ver un poco más
profundo, cosa que me va a llevar este estudio y el próximo, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos bien claro, porque esto es básico. Todos tienen que dominar esto, tienen que saberlo. Entonces, ¿qué es bautizar? Yo le había dicho que bautizar significaba introducir, sumergir o entrar. Sí, es como sumergir. Hay un pasaje que dice que Jesús fue bautizado en las aguas y dice que después él subió de las aguas. Y O sea, nació criatura nueva. sí, fue sumergido. Eso significa bautizar. Si yo hiciera una encuesta a varias personas y le dijera, ¿qué entiendes por bautismo? A muchas personas se les viene a la mente el agua. Cuando los bebés son bautizados, ¿cierto? Profe, Con el pero ¿a agua. Jesús lo bautizaron? Sí, pues. Pero cuando era chico. No. Ah, Cuando el Bautista lo bautizó. El primo. Sí. Y después Jesús mandó a Juan a bautizar a todos. Sí. A sus apóstoles mandó a bautizar. Pero quiero que entienda esto, que bautizar significa sumergir o introducir. ¿Ya? Sumergir en las aguas. Entonces, yo quiero que entiendan algo, que si, y esto, hagan ustedes la prueba, pregúntenle en el colegio en el presente, digan, oye, ¿qué entiendes tú por bautismo? Tal vez la gran mayoría te lo va a relacionar con el tema del agua, al tiro se le va a venir a la mente el tema del agua, cuando los bebés son bautizados, ¿cierto? O cuando una persona adulta es bautizado en las aguas. Pero bautizar, dijimos que significaba introducir, sumergir. Entonces, fíjense en el Mateo 28, versículo 19, el que estábamos leyendo. Vamos a ver un poco de gramática acá. Ahí tú que cachas más lenguaje tienes que ayudarme. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Qué sale ahí? Del hijo. No, pero sale una coma, ¿no? Sí. Y las comas yo tengo entendido que es como para enumerar Sí. cosas, ¿sí o no? Distintas cosas. Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, coma, Del hijo. Luego del Hijo, Coma. coma, y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos bautismos se ven ahí? 3. 3 bautismos. Pero hay más de 3 ¿Cuántos bautismos. Son 7. Vamos a ir viendo. Pero fíjate en esto. Hay comas. Entonces, aquí está hablando de que no es solamente uno, sino que hay más bautismos, hay 3. Entonces, ¿cómo podemos comprobar si hay más bautismos? Fijémonos en este pasaje. Les voy a pedir que ustedes vayan al Evangelio del mismo Mateo, pero nos vamos a devolver al capítulo 3. ¿Ya? Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí ustedes se van a dar cuenta que hay más bautismos, no solamente del Hijo, como es del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que hay más. Fíjense en esto. Lo voy a leer yo. ¿Lo encontraron todos? Sí. ¿Hugo? Sí. Ya, dice, capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad, aquí está hablando Juan el Bautista, el primo de Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Punto y coma. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿A quién se refiere acá? A Jesús. A Jesús. Punto y coma. Él los bautizará en Espíritu Santo y Fuego. fuego. Ahí tenemos los bautismos. Dijimos en el Padre, en el Hijo. Aquí está nombrando, ¿no?, el Espíritu Santo y Fuego. fuego. Y el del agua, ¿no? El de la Porque dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ya, ahí tenemos los bautismos. Del agua, tenemos bautismo del Hijo y tenemos el bautismo del Padre, dijimos, del Espíritu Santo Y del fuego. y fuego. Entonces el del agua también es un bautismo. También Entonces son 5 hasta ahora. vamos con 5. ¿Se entiende? Póngale un 7. Hay más bautismo. ¿Y qué significaba bautismo? Introducir. Introducir. Es como introducirse en el Padre, o sumergirse en Jesús, introducir en el Espíritu Santo, introducir en el fuego. Son varios tipos de bautismo. Entonces, uno de repente cuando dice
Bautismo, ya, pero ¿en qué bautismo? hay varios. Entonces veamos, a ver otro pasaje. Primera de Corintios, o Colosenses, no me acuerdo. Primera de Corintios, veamos si es que es ahí. Pero dígame lo que dice y yo se lo busco. No, es que lo tengo anotado, pero no. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, versículo 13. Sí, este es. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. ¿Lo encontraron todos, Emanuel? Sí, lo tengo. Ya, lo voy a leer yo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un Cuerpo. cuerpo. Otro bautismo más. Bautizados en el cuerpo. ¿Cuántos van? Sí. 6. Pero cada uno tiene un significado. ¿Qué quiere decir el bautismo del Padre? ¿Qué quiere decir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir el bautismo en el Hijo? ¿Qué quiere decir el bautismo de fuego? ¿Qué quiere decir el bautismo del cuerpo? Son distintos. ¿Amén? Veamos, a ver, otro. ¿Cuántos llevamos, Cabelo? 6. ¿Falta uno? ¿O hay Veamos. más de 7? Al parecer son 6 o 7, hay que ver. Gálatas. ¿Dónde está Gálatas? En el Nuevo En el Testamento. Nuevo Testamento. Pero ¿dónde? ¿En qué parte? Después de Después de 2 de Corintios. Corintios. Después de segunda, 1 Corintios, 2 Corintios, y después viene Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Lo encontraste, Emanuel? ¿Lo puedes leer tú, por favor? Sí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué bautismo es ese? El del Hijo. El del Hijo. Bautismo del Hijo, de Cristo. Ahora, Pero cuando dice, cuando después Jesús, cuando Él se va, los manda a todos los apóstoles a que bauticen en el nombre de Jesús, ¿es el bautismo del Hijo nomás entonces? o sea, Jesús le dice a los apóstoles, le dice, por tanto, y bautizándolos. Bautizar significaba introducir en el nombre. De Jesús. ¿El nombre qué significaba? Característica. No, Carácter. nombre, carácter, las características del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es un mandamiento, A lo así mejor como, son- hácelo. Son como parte, primero en el Padre, en el Sí. Hijo, Etapas. una Sí. cosa así, etapas. eso. Lo que pasa son etapas, lo que pasa es que cuando la iglesia católica o la iglesia evangélica o cualquier otra congregación, a veces cuando bautizan a las personas y dicen, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y lo dicen textual como Jesús dijo, y predicar el Evangelio bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero cuando uno se pone a desmenuzar este versículo, se Son 3 va dando bautismos. cuenta que ahí nombra 3, pero hay más. Entonces, una persona, cuando uno dice bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo dicen así en la iglesia, ¿sí o no? Pero ¿qué hicieron los apóstoles de la Biblia? ¿Cómo lo hicieron cuando ellos bautizaron? Entonces yo les quiero invitar que vayan a Hechos, para ver qué hicieron ellos. Si dijeron lo mismo, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Pero Santo. entonces cuando decía bautizar en el nombre de Jesús, ¿es lo mismo que decir bautizar en el nombre del Hijo? Sí, como lo mismo. O sea, es lo mismo. No. Bautizar, el bautismo en el Hijo es bautismo en Jesús. Pero yo quiero llegar a esto. La Iglesia Católica, Evangélica o varias congregaciones cuando dicen vamos a bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautizan. Pero ¿cómo lo hacían los apóstoles? La iglesia primitiva, la primera iglesia o los apóstoles. Entonces vayamos a Hechos. Hechos. En el capítulo 2, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a leer como 6 versículos de 7 capítulos de Hechos.
Ya, Hechos capítulo 2, versículo 38. Harto contenido. Dice así. Anay, ¿lo puedes leer, por favor? Ya. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta que no dijo en nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? Dijo, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, o de Jesús, o de Yeshua. Diga. Sería como lo mismo que decir bautizados en el nombre de la salvación, como introducirse a la salvación. Bueno, Jesús significa Salvador. Salvador. Podría ser, pero lo ideal es hacerlo como lo hicieron los apóstoles, que dijeron Jesucristo. Ahora, los judíos Jesús le llaman Yeshua, O Joshua. Profe, Joshua. pero ¿cómo saber, no sé, pues hasta ahora en sí, quién sería el más apto para bautizarte o quién es el que en verdad ¿Sabes? sabe? ¿Quién debe bautizar o los que tienen Sí, que ser bautizados? ¿Quién No, tiene que bautizar sí. así? ¿O quién te... ¿Cómo uno Como reconoce Juan. a la persona que Como sí Juan, puede bautizar? que era el como Juan. indicado para El bautizar. indicado. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver, dice, hacer discípulos. En el Mateo 28, versículo 19, dice, y predicar, a ver, aquí dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. O sea, una persona tiene que ser un diácono, tiene que ser un anciano en las Escrituras, o sea, una persona Que domina. Sabia. que tenga un evangelista, un pastor, una persona que tenga ese ministerio, Un apóstol. un apóstol, profeta, pero en este caso los que bautizaban eran los evangelistas. Profe, y en el caso de, por ejemplo, cuando muestran que a las personas cuando están así como el exorcista, cuestiones, cuando le entran demonios, Ujú. también hay personas especiales que solamente pueden sacar, no puede llegar cualquier persona. ¿Cómo se reconoce eso? Por sus frutos los conoceréis. O sea, una persona que yo vea que busca de Dios, que tal vez no tenga el ministerio evangelístico o el ministerio pastor o profeta, pero es una persona que cree en Jesús y que ha sido salva y que se santifica cada día, esa persona tiene autoridad para echar fuera un demonio. Porque el demonio, fíjate, Gabelo, que es acusador. El demonio te acusa. Cuando tú vas a reprenderlo, él te dice, pero te masturbaste. Estás haciendo esto. Estás viendo pornografía. Mil cosas. Entonces, te acusa. Entonces, cuando una persona... Pierde como poder ante él. Así. Sí, es como que Autoridad. pierde autoridad. Entonces, es como alguien que dice, ¿tú qué me vienes a decir a mí si tú pecas todos los días? Pero una persona que es creyente puede pecar. Pero se O sea, arrepiente. Si una persona que peca, pero se arrepiente. Y le pide al Señor que lo ayude a dejar ese pecado. ¿Entiendes? Que es distinto, pero una persona que puede creer en Jesús, pero practica el pecado, esa persona no tiene la autoridad para echar fuera un demonio porque se le va a ir encima. Entonces por lo general son siempre pastores y esas cosas. Es lo ideal una Locura. persona que esté más preparada. En Moisés se ve, po. O sea, el suegro de Moisés, Jetro. Él tenía como... También, muy Jethro, puedes ver de Moisés. Pero una persona que no tenga un ministerio, pero que esté consagrada, que esté buscando al Señor, también puede. Tú también lo podrías hacer, cualquiera de nosotros, siempre y cuando estemos Que tenga fe. fe como un granito de mostaza. la fe y estar buscando del Señor, que pecamos, pero pidiéndole perdón a Dios para no volver a cometer los mismos pecados. Amén. ¿Dónde quedé? En Hechos. Hechos. Ya vamos a ver otro ejemplo. Les voy a pedir, disculpe el énfasis, pero les pido que después este audio lo vuelvan a escuchar y saquen los apuntes, todos los versículos que les estoy dando, porque ustedes después esto lo tienen que trasvasijar. Bien, Hechos, capítulo 10. Estábamos en el 2, ahora en el 10, versículo 48. 10, versículo 48. Poblete, ¿lo puedes leer tú, por favor? Sí. Capítulo 10, versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús,
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Jesús. Volvemos a ver que no dijo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en Jesús. Hechos, capítulo 8, versículo 16. Ya. ¿Lo puedes leer, Anaís? Ya. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí tenemos bromas. A ver, los últimos dos. Luis, y todos ustedes busquen el Hechos, capítulo 19, versículo 5. 19. Hechos, capítulo 19, versículo 5. Luis, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Todo lo encontraron? Hugo. 19, capítulo 5. Perdón, capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. De nuevo. Cuando vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero fíjense, bautizados significa introducir en el nombre, en el carácter de Jesús. ¿Y cuáles eran las características de Jesús? Admirable, fiel, consejero, príncipe de paz, fuerte. Dios Fiel. fuerte. Esas características también con tienen que nosotros. estar en cierta manera, ser nosotros consejeros. Jesús dice que era manso y humilde de corazón. Entonces esas características deben estar en nosotros. A ver, veamos. El último. Hechos, capítulo 22, versículo 16. ¿Lo encontraron? Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En este caso, el que te lava los pecados es Jesús. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando las iglesias, cuando a mí me bautizaron, a mí me dijeron, te bautizamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me metieron las aguas y me sacaron. Ese fue mi bautismo. Pero después, cuando tú vas escudriñando, lo ideal es que hubiesen dicho en el nombre de Jesús. Ahora, si alguien lo bautizaron así en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y siente que es su bautismo, bien. Pero lo original, lo ideal, tiene que ser así en el nombre de Jesús. Ahora, hasta el momento hemos visto ¿cuántos bautismos? 6. 6. 6. ¿Cuál es el primero? O sea, vamos a nombrarlo. Padre, Hijo, el Hijo, Espíritu Espíritu, Fuego. fuego, aguas, agua, Y cuerpo. cuerpo. Llevamos 6 hasta el momento. ¿Y cuántos son? Parece, si no me equivoco, son 6 nomás. 6. Pero de todas maneras, el martes que viene se lo confirmo. La nariz. Hay que googlear, Sí. googlear. Si no me equivoco, a ver, Apunta. porque está en el cuerpo, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en fuego, parece que son 6. el Padre. Si no me equivoco, son solamente 6. Se lo busco. O 7. Ay. No, acá en Wikipedia. Que- No sé, güey. pero Tiene Pero- que ser 7. Porque el número el número perfecto. perfecto. ya, el martes que viene se los voy a De confirmar. de tarea. Profe, el número 6 es hombre, ¿verdad? Número de hombre. ¿Por qué? Porque el sexto día fue hecho. El sexto día fue creado el hombre. Pero cuando sale eso de 666, que dice que... El número de la bestia. El número del anticristo. El hombre de pecado. El diablo siempre se hace pasar por alguien... siempre se hace pasar por algo como que bueno. ¿Entiendes? El diablo ocupa cosas que son muy... Sutiles. sutil, así que tú no percibes que tú lo consideras bueno, pero es malo. Por ejemplo, ¿vieron la película? Me estoy desviando un poco. Ahí lo Voy- busco. Aquí me salió que está el bautismo de Me muerte ganó. igual. Bautismo de muerte. Sí, que Son sale en 7. Mateo 20, versículo 22 al 23. Cuando Pues, uno- no, Cuando uno es quebrantado. Espera, voy a poner pausa para que no... Espera, ahí lo buscamos. Es que de todas maneras, después me lo dices para escribirlo, para preguntar bien eso. Ya. Pero Mateo 20. quiero que piensen en esto. ¿Vieron la película ustedes de una gaviota que lleva guaguas?
No. La cigüeña. La cigüeña, la que está en el cine. La No gaviota. la he visto, Una pero gaviota. sé de qué No, se pero todavía está en el cine. Hay una parte de esa película que me llamó la atención. Yo no sé si el principio, el final, el medio, pero la cosa es que muestran que la cigüeña lleva bebés a todas las personas que quieren tener bebés. Y de repente llega la cigüeña y le pasa el bebé a una pareja. Pero empiezan a mostrar así como imágenes rápidas de todas las parejas que la cigüeña le trae bebé. Entonces las familias están como contentas porque reciben un hijo. Pero de repente en esas imágenes muestran 2 mujeres. Después muestran 2 hombres. Y le pasan un bebé. Entonces cuando una familia de 2 mujeres recibe un bebé y los crían, le van a enseñar que el ser homosexual es normal. El lesbianismo. Entonces esa película tiene mensajes subliminales que se muestran aspectos de piedad, pero es falso. Entonces se van a ir dando cuenta de eso. Satanás siempre trabaja así, trabaja con los sentimientos. Trabaja con cosas que se ve como un ángel de luz, pero todo lo que tiene es malo. Bien, sigamos. Creo que quedaron flop. Pero qué buen de Mateo, po. Ya. Quiero que ahora piensen no, si lo vamos a ver el próximo martes, así que graba ese versículo Ya, para verlo. lo vas a ver en pantalla. Ya, pero quiero que entiendan algo. Cuando Jesús estaba crucificado, habían 2 personas, uno en el lado derecho y el otro en el lado izquierdo. La Sole, mi hermana, había dicho que no especifica en la Biblia dónde estaba el ladrón. ¿Se acuerdan el que recibió a Jesús? Pero fíjense en esto. Jesús como que empieza a hablar y una de las personas que estaba al lado de él dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Cierto? Dice que se acuerda de él y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo En el paraíso. en el paraíso. Y esa persona murió. Dios no miente, se fue al paraíso con Jesús. Pero la pregunta es, ¿fue bautizado? Sí, porque recibió a Cristo. Exacto, Porque creyó. porque creyó. Entonces, Jesús no le dijo en cierta manera, no le dijo así, eres bautizado en el Hijo, sino que la persona creyó tanto en Jesús que fue bautizado en el Hijo. Y en el Hijo Jesús significaba Salvador. O sea, fue salvo de la condenación del infierno y todo eso. Entonces de repente yo me ponía a pensar, bueno, ese hombre no fue bautizado en las aguas, pero fue salvo. Fue bautizado en el Hijo. ¿Pero recibió el bautismo del Padre? No, ni del fuego, ni del Espíritu Santo, ni de ninguno de esos. Solamente recibió el bautismo El primero. De Jesús. de Jesús. No alcanzó a recibir los otros porque... Se fue, po. porque Pero el de se Jesús es fue. el primero. O sea, porque cuando sale en Mateo 28, versículo 19, nombra primero al Padre. No lo nombra como el otro. Sí, no lo nombra como en orden, pero si te das cuenta, Juan el Bautista dijo, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ah, ¿verdad? No nombró ni al Padre ni al Hijo. Entonces simplemente es que podamos ver que hay distintos tipos de bautismo. Los otros nombran, lo ideal es que primero sería como el arrepentimiento, uno arrepentirse y después recibirá Cristo. a Cristo. Es el bautismo en agua, entonces primero vendría agua, después Cristo. Los dos mismos tiempo. Porque sé que el bautismo del el agua es el agua que es llama el agua. arrepentimiento. Sí, es como que Límpiate. hubo un arrepentimiento y después recibió a Cristo. Pero quiero que se fijen en algo, ¿qué es más importante? Este ejemplo yo se lo he dado un montón de veces. Aquí tengo el vaso con jugo, ¿cierto? ¿Y qué es más importante, el vaso o la sustancia? La sustancia. La sustancia es más importante. Cuando uno bautiza en las aguas, sería como el vaso, como la figura. Pero lo Si importante... vemos así, sin el vaso no habría sustancia, po. Ya. Estaré desparramado. Sí, po. Sí, pero lo que te voy a decir es esto, Gabriel. Mira, lo que pasa es que el bautismo en las aguas es una figura de una verdad espiritual. Mira, lo voy a explicar mejor, no así, sino que voy a empezar a contradecir. Mira, aquí está el vaso, Ya entendí. aquí está el vaso, pues ya no se ve la sombra.
Ya, pero aquí está el vaso, se ve la sombra, ¿cierto? Ahí está la sombra. Ya. El bautismo en agua, o el bautismo cuando uno lo bautiza en las aguas, sería como una sombra De una verdad. de una verdad espiritual. Entonces, hay personas que se quedan con la figura, pero no con la sustancia, no con tesoro. el tesoro o la verdad espiritual. ¿Se entiende? Entonces, hay personas que pueden ser bautizadas, pero nunca recibieron a Cristo. Fue solamente una figura, así una simbología, pero no han vivido la sustancia. ¿Se entiende? Por ejemplo, los niños que son de la Iglesia Católica, los que lo han bautizado y eso muestra una figura. Ya, bautizándolo en nombre del Padre, el Hijo, lo bautizan por aspersión. Bautismo de Ya. agua. Entonces, para que se pueda entender mejor, el vaso muestra una sombra y la sombra es una figura de una verdad que está el vaso aquí real con el agua, con el jugo. Entonces, el bautismo en las aguas es una figura de una verdad espiritual. Los niños católicos, o cuando bautizan a los bebés, los bautizan, pero es una figura. No, ese niño, ¿han visto ustedes los niños que la gran mayoría de los católicos que son bautizados, después tú los ves, ya son grandes y no están ni ahí con Dios? Entonces nunca fueron realmente bautizados genuinamente, pero en la sustancia, sino que fue todo un rito. Entonces lo que les voy a decir, grábenlo en su corazón, en su mente. El bautismo, la figura no salva. Lo que salva es la sustancia. Cuando dicen, tienes que bautizarte por las aguas porque es un mandamiento que Dios mandó, sí, o sea, uno tiene que hacerlo para mostrarle a las personas que uno tomó esa decisión, pero es como una ceremonia, ¿entiendes? Es como una demostración, pero si la persona, por ejemplo, lo hace, pero si en su corazón no es genuino, no ha mucha sido gente bautizado. que, por ejemplo, se bautiza, pero más que por querer, como por miedo. Como que dice, no, si no te has bautizado, te vas a ir al infierno y cosas. Y como que la gente se bautiza por eso y después como que se bautiza, ya no, si estoy listo, ya. Exacto, Y sigo con es como mi- ya, se acabó acá. Sí, es una buena Bueno, ustedes, por según la Biblia. ejemplo, lo que le pasa a mi papá, que cuando ellos fueron bautizados, o cuando me bautizaron a mí, antes de eso yo no sé, pues no dormía bien en las noches, no me despertaba, entonces siempre andaba así como mal, con un mal dormir. Y después que bautizaron así como que se calmó todo. Después ya no tenía más. Entonces por eso ellos como que quieren bautizar a mis hermanos por eso mismo. Sí, pues ya, si es una situación que los calmó, pero ¿es salvo realmente? ¿Esa vida habrá tomado la decisión? El Lucho sí. Aquí estamos. Yo también. Ya, pero ¿se entiende lo que les quiero decir? Sí. Entonces, la figura no salva. Lo que salva es que uno realmente haya sido Lo bautizado, introducido en Jesús genuinamente. Como el hombre que estaba crucificado. Él no fue bautizado en las aguas, pero fue bautizado en el Hijo. Creyó. Eso es lo importante. Amén. Bueno, Ahora, miren, Esperen, y lo que pasa es que voy a poner un poco pausa. Bien, entonces, Hechos, capítulo 8. ¿Cuáles son las características que una persona tiene que tener? O sea, pero no características, me retracto. Condiciones. ¿Cuál es la condición que la persona tiene que tener para recibir el bautismo en el Hijo? ¿Cuál es la condición? Entonces, Arrepentimiento. veamos capítulo, ¿cuál le dije? Salgo yo. 8, versículo. Yo no, a ver si 6:53 para uno. Ya se agarró. Versículo 36 al 37. Lo voy a leer yo. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 37. ¿Qué condición debe cumplir la persona que quiere ser bautizada? Dice así. Yendo por el camino, ¿dice eso? sí. Sí.
yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco. ¿Ustedes saben lo que es un eunuco? Como un cierre. Si no me equivoco, puede ser que esté equivocado, pero es una persona que puede ser que esté equivocado, pero es una persona que le cortan un testículo. Ah, sí, eso es. ¿Eso es? Es una persona que le cortan un testículo y es un ¿cómo es? Eunuco. A veces las princesas, las doncellas tenían a hombres que eran eunucos para que no pudieran estar con ellas, solamente las cuidaran. Entonces, ¿sí? ¿Está bien? En Egipto se daba mucho. En Egipto se daba mucho. Hombre castrado. Sí, Hombre lo- Castrado. los Especial que se guardias le daban. eran eunucos. Dice, Sí, porque así eran Más- más anchos. Más anchos, También. también. Y también para cuidar a las princesas Sí, para que no estuvieran con ellas, no se metieran con ellas. O sea, Bien, no engañar al rey. no engañar al rey. Bien, aquí entonces vimos que aquí había un hombre que era me cuesta pronunciarlo, eunuco, y estaba leyendo un pasaje de la Biblia y se acerca un evangelista, le estoy más o menos contando la historia, y este eunuco le empieza a hacer preguntas al evangelista qué significaba este versículo bíblico, y Juan el Bautista le empieza a explicar, y después que le explica llegamos a este versículo 36 que dice: y yendo por el camino llegaron a cierta, ¿qué cosa? Agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo: si eres de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí estamos hablando que hizo la figura de bautismo, porque dice ambos descendieron al agua. Fue una figura, pero el hombre dijo, creo con todo, ¿cómo dice? Con todo mi corazón en que Cristo es el Hijo de Dios. Sí. Entonces, ¿cuál es la condición? Creer de todo. De creer de todo corazón. Uno de repente dice así, cuando yo esté, ¿cómo se dice? Cuando yo esté más santificado, ahí recién me voy a bautizar. Cuando esté más o menos, ¿cómo se dice? Puro. Puro. Pero Dios no pide eso. Lo único que Dios pide es que uno crea de todo corazón, nada más. Y eso es el bautismo en Él, en el Hijo. Y ahí por eso uno tiene que hacerlo después como el eunuco en las aguas, mostrando como eso que uno recibió a Cristo, que está arrepentido, va a volver a pecar. Lo más probable es que sí, pero se va a arrepentir. Y cada día Él se va a ir santificando más, el Señor lo va a ir santificando. Se va a ir agostando. ¿Sí? Pero lo hermoso del Señor es que te empieza a sacar los pecados. Entonces uno, cuando le pide ayuda a Dios, Dios obra de tal manera en ti que te saca los pecados que, por ejemplo, puede ser mentir, malos pensamientos, garabatos, robar, mil cosas. Dios de a poco te va limpiando. Entonces cuando una persona, por ejemplo, Hugo me decía que quería bautizarse. Entonces yo antes que se bautice, yo quería que estudiáramos esto. ¿Te acuerdas que dije que vinieras? Entonces, ¿cuál es la condición? Que creas de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Que lo declare. Que lo puedas declarar genuinamente como lo hizo este varón, que tal vez no lo habló, pero lo creyó con todo su corazón. Él fue bautizado en el Hijo, pero otra cosa es la figura. Entonces lo hermoso sería hacerlo delante de todos. Que uno se pueda bautizar mostrando como Jesús mandó a bautizarse en las aguas, mostrando una verdad. Por ejemplo, el agua simboliza la palabra. Es como que uno se sumerge en el agua que simboliza la palabra y Jesús es la palabra. ¿Se acuerdan que Jesús es el verbo? ¿Y qué significaba verbo? Palabra. Jesús es la palabra, es como que te envuelves, te introduces en Jesús. Jesús te cubre y el agua limpia, ¿sí o no? Saca la suciedad. Entonces como que te introduces en el agua, es como una figura, muestra que esa palabra te va a lavar y cuando tú sales limpio ante los ojos de Dios.
lo importante del trasfondo del mensaje, lo que Jesús... Lo que significa, el no cre- lo que, el- no lo el- que se ve. El creer, la fe. Exacto. O al menos entendí. Pero la figura muestra eso, que el agua simboliza a Cristo que te lava de todos tus pecados y cuando tú sales, sales limpio. Es como así. O sea, no es solo agua. Mírenme. Por ejemplo, la Anaís Ajá. tiene pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Ajá. Y por el pecado no puede entrar al reino de los cielos. Entonces cuando ella recibe a Cristo como su Señor y Salvador y es bautizada en el Hijo, genuinamente, Jesús paga el precio por ella. Jesús murió en la cruz y la limpia. Entonces supongamos que yo soy Dios, ¿ya? Entonces yo no voy a mirar a Anaís, yo voy a mirar que está delante de la Anaís, que es Jesús. Entonces yo no voy a mirar a Anaís como pecadora, sino que voy a ver a Cristo porque Él pagó el pecado por ella. Aunque ella puede pecar, pero la característica es que se va a arrepentir y no lo va a volver a cometer. Y si lo llegara a cometer, se va a volver a arrepentir hasta que lo salga ese pecado de ti. Porque un cristiano no practica el pecado. Una cosa, por ejemplo, hablemos futbolísticamente. Una persona puede jugar fútbol a veces, sí o no, pero una persona que se dedica, practica todos los días. Hay personas que pueden pecar porque tal vez justo en ese momento fue por ignorancia o fue que sabía, pero fue débil, tal vez no andaba buscando de Dios. Pero otra cosa es practicar el pecado, que tú sabes que es malo y lo practicas. Eso no está bien. Entonces el Señor quiere que te desligues de eso. Pero si Anaís todavía tiene pecado en su corazón, pero Dios no ve a Anaís, ve a Cristo, por eso es salva. ¿Se entiende? Pero pero el agua es una figura de esa verdad, pero en sí ese rito no salva. Lo que salva es que uno genuinamente reciba a Cristo en el corazón. Es el bautismo en el Hijo. Entonces, tomando esto, si cualquiera de ustedes quiere bautizarse en las aguas, yo lo quiero hacer a final de año, ya va el verano. Y si alguien lo quiere hacer, puede ir y bautizarse en las aguas, haciéndolo uno con conciencia, que uno fue bautizado en las aguas en el nombre de Jesús, reconociendo delante de todos que recibió a Cristo. Pero que no piense que eso, esa figura Lo correcto. es La salvación. la salvación, sino que uno recibe a Cristo en el corazón. Por gracia. Entonces, uno no tiene que pensar, y vuelvo a poner el énfasis, es que para bautizarme tengo que estar como limpio. No, o sea, si tú eres de todo corazón, bien puedes. Como le dijo como le dijo Felipe al eunuco. ¿Se entiende? Ahora, yo lo voy a ser bien honesto con ustedes, yo les enseño, pero yo tengo luchas todos los días. En mi corazón todavía hay maldad, todavía hay pecado. Y el Señor, y hay veces hay pecados que ni siquiera yo conozco, que están en mí. Como en cada uno de ustedes tienen pecados que ni siquiera conocen, pero Dios lo conoce. Pero Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Limpiar. Limpiar, cada vez los va a ir limpiando Escudriñar. más. Amén. Ahora, para ir terminando, porque esto lo vamos a seguir, ¿cómo se dice? Extendiendo como 3 clases más, porque vimos lo que significaba nombre, vimos lo que significaba bautismo, vimos el bautismo en el Hijo, lo que significa, pero ahora un pequeño adelanto del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Profe, ¿con eso hay que hablar cuando uno habla en lengua o no? El del Espíritu Santo. son las manifestaciones del Espíritu Santo. Les voy a decir así, ¿ya? Esto un poco enredado, les va a costar un poco entender. Pero miren, cuando uno recibe al Hijo, uno es introducido en el Hijo, uno es salvo por el Hijo. Por el ejemplo que les di, que el Jesús pagó el precio y uno pasa a nacer, uno nace del Espíritu. Es como que uno va a tener vida espiritual, ¿ya? Pero ahora falta que Jesús, que el Espíritu Santo venga a ser morada En mí. en ti. Es como una casa, es como que esa casa viene a habitarla Dios mismo. Entonces, ¿se acuerdan un versículo? El próximo martes lo vamos a buscar, pero esto ya se lo saben. Cuando Jesús dijo, ahora estoy con vosotros,
pero estaré en Vosotros. vosotros. Una persona que recibe a Cristo no significa que Jesús está en vosotros. Jesús, cuando una persona recibe al Hijo, significa que Jesús está con vosotros, está, ¿cómo se dice? Al lado. Pero cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu, Está en vosotros. Jesús estará en vosotros, estará dentro. Jesús mismo, podríamos decir, es el mismo Espíritu Santo. Eso lo habíamos visto, pero lo vamos a volver a retomar ese día para que anoten los versículos. Jesús dice que nadie conoce al Espíritu Santo, pero ustedes le conocen porque le ven, ¿cierto? Jesús decía eso. Entonces yo quiero que vayan a Hechos, capítulo 2. Ya con este ya vamos a ir concluyendo. Vamos. Hechos, capítulo 2. Ya con este vamos a ir concluyendo. Entonces, Jesús, cuando resucitó, estuvo harto tiempo con los apóstoles y les dijo: yo me voy a ir, pero no se vayan de este lugar hasta que venga el día de Pentecostés, hasta que venga el Espíritu Santo. Es como hasta que venga yo a morar en ustedes. Cuando yo venga a morar en ustedes, después ustedes se van a ser discípulos. Entonces, veamos. Hechos capítulo 2. Dice, versículo 1. ¿Lo encontraron todos? Sí. Ya, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa unánimes? Por el mismo motivo. Un mismo sentir. Eso. Uno solo. Iban todos como en una misma dirección. Presentó igual. Entonces, los apóstoles obedecieron a Jesús, se quedaron, no se movieron hasta que viniera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo podríamos decir que es el mismo Jesús, que viene a ser morada en ti. Entonces, fíjense. Y de repente vino del cielo, versículo 2, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuál versículo voy? 4. En el cuarto. Atención acá. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces fíjense, ellos estaban ahí unánimes y vinieron como unas lenguas de fuego que estaban arriba de sus cabezas y cada uno empezó a hablar en lenguas, en otros idiomas. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Y para terminar, ahora sí que sí, para cerrar, para que me entiendan la idea, la pregunta sería, ¿el primer bautismo es en él? Hijo. En el Hijo. Y el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuándo uno lo puede recibir? Hay que cumplir una cierta característica, una condición, hay que cumplir una condición. Veamos. Este es el último pasaje que vamos a leer. Hechos, vayan a Hechos. Hechos capítulo 10. Este es el último que vamos a leer. Hechos capítulo 10, versículo 30. Es un poco largo, pero ya es el último, nos vamos. Hechos capítulo 10, versículo 30. ¿Cuál es la condición para recibir el bautismo? Creer de todo corazón que Jesús es el Hijo Pero de es Dios. para ese bautismo, porque por ejemplo, en el bautismo del agua la condición es arrepentirse. El bautismo en el Hijo sería creer. No sé, en el bautismo de fuego sería como pasar la prueba, por así decirlo. ¿Y cómo se diferencia? O sea, por ejemplo, el del Espíritu Santo se puede diferenciar por la manifestación de hablar en otras lenguas. Veamos. Hechos capítulo 10, versículo 30. Dice así. Les voy a contar la historia porque si no la van a entender. Ya había un hombre que se llamaba Cornelio. Y se le apareció el Espíritu de Dios, un ángel, se le apareció un ángel y le dijo que fuera a buscar al apóstol Pedro y que le trajera un mensaje. Entonces Cornelio mandó a sus, ¿cómo se dice? Siervos. A sus siervos a que buscaran al apóstol Pedro. Entonces cuando vino el apóstol,
llegó donde Cornelio, y Cornelio era gentil. Gentil significa que no era judío. Entonces el apóstol dice, realmente Dios no hace, excepción de personas. Y Cornelio, y el apóstol Pedro le empieza a hablar de Jesús a Cornelio, y pasa lo siguiente. Y ahí ustedes quiero que me digan cuántos bautismos recibieron. Veamos. Entonces Cornelio dijo, ¿hace cuántos días? Hace 4. que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ese era un ángel. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Imagínense lo que le dijo el ángel. Tus oraciones han sido oídas y tus limosnas. ¿Qué es una limosna? Cuando uno ofrenda, cuando uno ayuda a una persona. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Saben lo que significa Pedro? ¿Roca? Una pequeña piedra. Dice, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él, te hablará. ¿Se entiende? O sea, el ángel le dice que manda a buscar a Simón Pedro para que lo traiga a su casa. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. ¿Llegó el apóstol? Sí. Sí. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, fueron a buscar al apóstol, el apóstol llegó, Cornelio le dijo, dinos qué mensaje nos tiene de parte de Dios, y le contó el testimonio, que vino un ángel, le dijo que lo fuera a buscar. ¿Vamos bien? Sí. Ya, entonces, veamos. ¿Qué versículo vamos, Anaís? 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace Acepción. de personas. Gracias por ayudarme, Anaís. Me cuesta pronunciar esa palabra. Bien, versículo 35. Sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36. Aquí le empieza a contar la historia. Dice, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El apóstol, ¿de quién empezó a hablar? De Jesús. Le empezó a entregar este mensaje, podríamos decir, evangelístico. Empezó a hablar de Jesús, del Salvador del mundo. Me voy a saltar al versículo, porque por la hora, al versículo 43. Después ustedes lo leen todo, pues me voy a saltar al 43 para ir terminando. Antes de leer el 43, llegó el apóstol Pedro a la casa de Cornelio y le empieza a hablar ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Lo empieza como a evangelizar. Veamos qué sucede. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Le está diciendo, pero miren, aquí está la clave. Le dijo que los que creyeran en él serán perdonados, ¿cierto? De todos sus pecados. Entonces la gente, los que estaban ahí, estaban escuchando. Si recibimos a Cristo, a Jesús en nuestro corazón, seremos perdonados de todos los pecados. Pero nadie habló, sino que todos estaban escuchando. Y miren lo que sucedió en el versículo 44. Subrayélo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, la gente estaba, cuando el Pedro seguía hablando de Jesús, y la gente, lo que estaba ahí, vino el bautismo en el Espíritu Santo. Atención, versículo 45.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Recibieron el bautismo en el Hijo? No. Sí. Cuando creyeron No, pues que- porque es que estaban escuchando nomás pues, y les cayó el Recibirán Pero perdón creyeron de todo corazón. corazón. Ellos, como ese hombre que estaba crucificado al lado de Jesús, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue bautizado en el Hijo, porque creyó en Jesús. Fue sumergido, introducido en Cristo, sin tal vez hablarlo, pero lo creyó. Esa gente que estaba escuchando, cuando el apóstol empezó a hablar, creyeron en el Hijo y automáticamente recibieron el bautismo en él. O sea, pregunto, ¿cuánto tiempo se demoraron? Nada. Nada. O sea, característica, uno piensa que tiene que pasar harto tiempo para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Ellos creyeron al tiro. ¿Y cómo se manifestó? Empezaron a hablar en lenguas. Habla que el bautismo en el Espíritu, hay un pasaje que dice, lo vamos a ver el próximo martes, la manifestación es hablar en nuestras lenguas y en profecía. Entonces, imagínense esto, o sea, lo que les quiero transmitir. Esa gente recién estaba escuchando a Jesús y ya estaba hablando. Llegó uno, no lo busque, lo voy a parafrasear. Llegaron unos apóstoles y le dijeron a unas personas, le dijeron, recibieron el Espíritu Santo, y las personas decían, ni siquiera hemos escuchado sobre eso. Entonces los apóstoles decían, aquí estuvo predicando Apolos, que es un hombre que era elocuente en palabras, pero no conocía mucho de Jesús, no conocía mucho del Espíritu Santo. Él solamente hablaba del arrepentimiento, como que preparaba el corazón. Entonces dice que los apóstoles ponían las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿se entiende? Sí. Entonces, para cerrar el resumen, podríamos decir así, para que lo vayan entendiendo. Vuelvan todos a Mateo 28, 19. Pucha, yo sé que yo me estoy pasando en la hora, ya es 1:06, pero ya ahora nos vamos. Pero ahora que ya le hice todo, le hablé de todo, ahora vamos al primer versículo que partimos. Mateo 28, versículo 19. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice así. Por tanto, falta Lugo. Capítulo Mateo, No, está capítulo 20, Antes de Lucas y Marcos. El primero. el primero del Nuevo Testamento. 28, versículo 19. Dice así. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué significaba bautizar? Introduciéndolo. Introducir, sumergir. En el nombre, ¿qué significaba nombre? Característica. ¿Cuáles eran las características de Jesús? Admirable. Admirable, Dios Dios fuerte, consejero, consejero, príncipe de paz. príncipe de paz. Verdadero. ¿Se acuerdan cuáles eran las características unas de Dios? Que decía, Dios es celoso. Fiel. Tu celo me consume. Cuando dice, no tendrás dioses ajenos, sino Dios es celoso. Nombres es características de una persona. Como dijimos, una persona que Moisés fue rescatado de las aguas y le pusieron Moisés por esa situación, ¿cierto? Moisés significa Salvado de las aguas. salvado de las aguas. Entonces, bautizándolos, como diciéndole, tú tienes que introducirte, tenemos que hacer discípulos, introduciendo en el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos gramática, sale el Padre, coma, y el Hijo, coma, y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos bautismos nombra? 3. 3. Pero vimos los otros pasajes que nombran más bautismos. Dice el bautismo de fuego, el bautismo del cuerpo. Entonces, cuando una persona dice, yo fui bautizada, ¿en qué? La Iglesia Católica o los evangélicos también dicen, bautizado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vimos que los apóstoles cuando bautizaban en el nombre de Jesús, porque sabían que no era así que la persona no los puede recibir todo al tiro. Los que más gente se reciben al tiro, el del Hijo y del Espíritu, pero el bautismo del cuerpo, ese no es al tiro.
O el bautismo del Padre tampoco. El del fuego tampoco. El de fuego, ese es, se puede recibir antes, esas son las pruebas. Entonces, vimos todos hechos que mostraban bautizándolos en él, Jesús. Ahora, para terminar, la figura, yo dije, el bautismo. El vaso pone una sombra. La sombra es una figura de una verdad espiritual. Entonces, el bautismo en el agua, el rito, es una figura de una verdad. Entonces una persona puede ser bautizada en el agua, pero el agua, esa figura no te salva. Lo que te salva es la sustancia, es la verdad espiritual. Mucha gente católica se bautiza, pero nunca vivió esa verdad genuina de recibir a Cristo. Por eso sus vidas siguen igual que a veces los evangélicos también, o bueno, cualquier religión cristiana. Entonces tenemos que genuinamente recibir a Cristo y después hacer eso de la figura, pero que uno no se quede con la, ¿cómo se dice? Con la figura, sino que se quede con la sustancia. Ahora, ¿cuáles son las características para bautizarse en el Hijo? Creer de todo corazón, como el eunuco dijo. Si Felipe le dijo, ¿cuál es la condición? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. A veces una persona tiene que pensar que tiene que estar limpia así para acercarse a Dios. Dios no, Dios sabe que somos pecadores. La única condición es creer, nada más. Y recibir a Cristo. Dios después viene este proceso de santificación. Entonces, yo les voy a pedir que este audio, disculpen el énfasis, pero escúchenlo de nuevo y anoten apuntes. Porque de todos estos versículos, porque después ustedes lo tienen que trasvasijar esto. Dice, y haced discípulos. Entonces ustedes son discípulos, pero después ustedes van a tener que hacer discípulos. Ahora, vimos las características de bautismo y nombre, ¿cierto? Y nos falta que es un discípulo. No es solamente una persona que se sienta a escuchar, ¿no? Sí. En la Biblia dice cómo es un discípulo de Jesús. Y eso tenemos que verlo el próximo martes, que es un discípulo, y seguir viendo los otros bautismos. Entonces, hasta el momento hemos visto, ¿cuántos? Sí. ¿Cuál era? El Padre, Hijo, Espíritu Santo, Fuego, Cuerpo, agua. Agua. Amén. 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 Entonces, que el Señor los bendiga. Primera vez que hago un estudio tan largo, casi una hora y cuarto. Así que vamos a terminar. Los espero el próximo martes. Vamos a hacer esta oración. Les invito. Se hace la oración y paro acá. Bien. ¿Hay alguna petición? Que me Por el vaya Nico. bien mañana la prueba de biología. Amén. Voy a parar un poco para hacer la oración. Adiós.